El fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Y vamos a hablar de música, y especialmente de música de vanguardia, ya que contamos con la presencia de uno de los compositores más prestigiosos en estos momentos en el País Vasco, como es Antón Larrauri. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, la última noticia, por lo menos la última que yo tengo, ya que usted compone mucho y estrena muchas cosas, el último estreno tengo aquí anotado, Nora Byte 2, que ha sido incluido por el grupo Opus 3 en su primer disco. ¿Es así? ¿Eso es lo último? Sí, efectivamente. ¿O haya habido ya más cosas? No, eso es lo último, efectivamente. Lo que pasa es que Nora Byte 2 es un arreglo de Nora Byte 1, pero con unos finales y unos intermedios también distintos. Pretendo una cosa un poco difícil y que podría ser de no grandes públicos, y es insistir muchísimo sobre un tema, pero claro, dándole variedad al tema y dándole una tímbrica distinta, para al final, pues decir, cómo se ha insistido en este tema, pero queremos llegar a esta conclusión. Algo parecido, bueno, algo parecido, no le llegó a la suela del zapato. Es lo que hizo Ravel con su bolero, insistir sobre un tema muchísimo, pero le dio una variedad tímbrica y de registros y de nuevos instrumentos que solo se conocen en banda. Los incorpora a la orquesta total para llegar a un final donde cambia de tono y la gente está esperando ese cambio de tono. Bueno, esto, la imagen, diríamos, gráfica, es una bolsa de plástico que vi en la Torre Eiffel y que no caía, que estaba así, que no caía. Eso fue el impacto que ese fue el impacto gráfico. Una cosa es la inspiración, que la inspiración es una inspiración sobre unas ideas vascas. Aunque el 5x8 Sorchico no sea una música vasca, está adaptada por los vascos, pero no es vasco. Entonces, había una bolsa que no caía porque venía un viento para aquí, pero otro para aquí que la sostenía y estaba en el aire, pero durante muchísimo tiempo. Yo me marché de la Torre Eiffel y le vi a la bolsa ahí. Bueno, pues algo de eso he querido hacer en la obra. O sea, que pretendidamente he estado muy insistente en el 5x8, cambiándole de tímbrica y todo eso, para que la bolsa no caiga. He leído de otros mundos también que en esta obra especialmente tenía un premeditado propósito de insistir en la síntesis, en la globalidad, en la totalidad. Efectivamente, qué bonito sería llegar a la síntesis de las cosas, como decía Picasso, llegar a pintar como los niños, no quería decir simplemente hacer un mal dibujo, sino llegar a la sintetización. Y de todos modos también, lo que he leído también de esta obra, otro propósito que usted tenía premeditadamente marcado era que, teniendo ese sentido de la globalidad, sin embargo, hubiera momentos de sorpresa. Eso, yo creo que esa premisa la tenemos que tener en todas las obras. Una obra tiene que sorprender, si no sorprende... Es uno de sus criterios. Sí, es uno de sus criterios fijos. Una obra tiene que sorprender, porque además el compositor pues llega a querer penetrar o traspasar lo trascendental y llegar a otras realidades sobre la realidad prescrita, y entonces esas otras realidades te sorprenden y dices, ¡ay! Entonces se trataría de conseguir que el espectador o el oyente no supiera más o menos por dónde va a transcurrir. Eso es lo bonito, que no sepa el espectador por dónde va a transcurrir. Yendo un poco hacia atrás, ya que decíamos que era la última, la anterior, Divergencia Armónica. Sí, Divergencia Armónica fue un encargo de la Filarmónica con motivo del centenario. ¿No? Bueno, un honor para usted, ¿no? Sí, muchas gracias. Y efectivamente es una obra donde hago un tema bastante sentido lírico, es un tema lírico, pero no lo doy hasta el final. Sin embargo, de ese tema lírico se desprenden unas divergencias, eso mismo, se desprenden una música totalmente atonal, y yo empiezo por la música atonal y termino... Bueno, el nombre, ¿no? Divergencia armónica, ¿no? Pero primero teníamos que haber dicho el tema de dónde se desprende y luego el desprendimiento. Pues empiezo por el desprendimiento y al final llego a exponer el tema. O sea que es un poco al revés. Eso. Estoy contento con ella porque así, bueno, tuve muy bien recibida, ¿no? Muchos aplausos 4 veces a escena y tal. Hubo un señor que dijo, le he seguido toda su obra, a pesar de lo rara que era, se lo ha seguido, pero al final, ese grito del final, en fin, y ese grito del final era como una protesta mía hacia el mundo que nos rodea. He leído también una comparación y una alusión al preeco. Es decir, como si el eco viniera por delante de... Eso mismo, ¿no? pasaba como los discos microsurcos, que dicen que el eco de un surco se la contagiaba a otro y se oía lo que iba a venir más adelante. Efectivamente, es eso. ¿Son 4 instrumentos los que utiliza? Era un trío de cuerda, el piano, 4, y luego Ainhoa Zubillaga, que me lo hizo genial. Bueno, lo hicieron genialmente todos, pero Ainhoa Zubillaga merece una mención especial. Era la soprano, la mesa. Y el hecho de que esta obra haya sido tan bien recibida, ¿quiere decir que los gustos de los espectadores van cambiando, que aquellas polémicas que había con sus primeras obras ya no
Bueno, yo creo que los gustos no van cambiando a bien. Yo recuerdo hace años que, por ejemplo, se daban entradas a 10 duros, se concertaba pues a los estudiantes a la universidad que viniera, el compositor explicaba su obra de víspera en el Ateneo. O sea, yo creo que había como más auge y más emoción en aquellas primeras obras, a pesar de que había esos pateos. Pero, sin embargo, la gente acepta, y yo me alegra muchísimo, la vanguardia en la pintura, en la escultura y todo, le parece muy bien, a no ser que digan que le parece muy bien y no le está pareciendo. Y, sin embargo, en la música son más reaccionarios. No sé si aludía cuando nos referíamos a las primeras obras, a obras 70, a la reacción de Contingencias, ¿no? Sí, Contingencias fue una reacción medio teatro aplaudiendo y medio protestante, sí. Efectivamente. Y Espadaña también, que fue una cosa de coros. Son unas obras que las considero puntales en el cambio mío de estilo. Y así, por ejemplo, en Espadaña, de todos modos, pretendo huir del folclore. El folclore no hay que tocarlo, hay que dejarlo donde está. Y en Espadaña cojo una célula común, que es el ritmo de 3x4 y 6x8, y entonces eso lo voy pasando a través de toda la obra, y eso le da una coordinación muy importante a eso. Se cantó en euskera, se estrenó primero en Bilbao, luego en Madrid estuvo 3 días en el Teatro Real. Más tarde se volvió a hacer temporadas más tarde en el Teatro Real con otro director, no con Don Alonso, sino con Ros Marvá, y se estrenó en tiempos de Franco, y la gente ahí cantando euskera fue un honor también para mí. Ya que estábamos hablando ahora de las últimas, Bestelako Gudaria. Sí, efectivamente, sí. Es una obra que se hizo en los festivales de Baquio, sí, anteriormente a estas, y la hizo Begoña Abio, muy bien, preparó los coros de Munguía y de Baquio, y no era una cosa pueblerina en el sentido por tratarse de Baquio, pero pertenecía a los festivales que tenía, sí, efectivamente, antes los precedió a Chúcarro y a Ainhoa Arteta, el tercero fui yo en encargo de esos festivales, y es una obra que de pequeño me gusta mucho, el Eusko Gudariak, sin tener ningún carácter político, aunque la haya cogido un grupo, quien sea, el Eusko Gudaria, es un Eusko Gudaria que, entre paréntesis, antes de ser Eusko Gudaria y antes de conocerlo yo de pequeño, era un canto festivo, era un canto fanfarrón, de tal, o sea, no quería decir nada al soldado, pero está muy bien como un himno al soldado. Y entonces termina con el Eusko Gudaria, que se va formando y empieza con música, como has dicho antes, de vanguardia o música actual. Y termina formándose el Eusko Gudaria con muchos contrapuntos. Bueno, estas últimas obras ya son, en su producción, yo aquí he notado, más o menos la 110 o así, ¿no? Bueno, no lo sé, en ese sentido, porque hay mezcladas clásicas y no clásicas. De la obra de San Sebastián se me olvidó decirte que he tenido la mejor ayuda con el timbalero, que es un director de orquesta también muy bueno, en pequeño conjunto, y es Jesús Soldevilla. Jesús Soldevilla me bordó la obra esta de Nora Baidos. Pero eso, que ya más de 100 obras quiere decir que, vamos, que usted trabaja mucho. Bueno, pero no tanto como quisiera, pero efectivamente, pues hay cosas clásicas también. Hay cosas clásicas, hay pequeñas armonizaciones o grandes. De todos modos, sí que una buena mayoría, amplia mayoría de obras de vanguardia. Efectivamente, una amplia mayoría. También hice lo de Garduna, hice un canto que cantan nuestros remeros. Sobre ese canto, eso en plan clásico, monté el aldapeco. El aldapeco va cambiando de tono, pero no al llegar al final de la frase, sino poco antes de llegar al final de la frase, ya cambió de tono. Antes de llegar al final de la frase, ya cambió, y así va haciendo una torre, y al final de la torre se le monta ahí la reverencia del aurresco. Y sigue el aldapeco y sigue el canto de nuestros remeros. Usted siempre ha defendido, incluso teóricamente, que el artista debe arriesgarse, ¿no? Sí, pero... Esa es una de las... Sí, pero tampoco, yo siempre he defendido eso, efectivamente, pero que no sea tal riesgo, y que la originalidad no sea una imposición, que sea una consecuencia de lo que llevamos dentro. El artista tiene que llevar algo dentro. Yo digo que el componer es algo así como llegar a lo trascendental por unas escaleras donde te asomas un poco a lo trascendental, a lo mejor lo ves una pizquina de nada, pero llegamos a otra realidad. Y esa realidad, aunque es inconcreta, precisamente por ser inconcreta, es divina, porque lo que se concreta nunca suele ser divino. Y entonces, cuando contemplamos la belleza o algo así, nos conmueve. Y luego, si vamos a analizar bien, bueno, pues ¿qué es esto? Pues si no es para tanto esta belleza, y es que estamos penetrando sin darnos cuenta en una segunda realidad que tiene esa belleza. A esa segunda realidad es a lo que pretendemos llegar. Es a lo que pretendemos llegar. Y por eso conmueve tanto y tiene tanto gancho
tiene tanto gancho el estar componiendo, porque pretendemos llegar a lo que hay más allá de la materia. Y en cuanto a la manera de expresarla y a los instrumentos que hay que utilizar para representar y hacer y comunicar en definitiva, el uso de la informática, el uso de nuevas tecnologías es importante. Bueno, yo ya sé que parezco un retrasado mental. ¿Pero por qué? Lo odio, es ¿Sí? que lo odio. Lo que sirve es para hacer, por ejemplo, pues esto va a ir medio tono más bajo, esto medio tono más bajo, para hacer trabajos mecánicos, pero para la inspiración no. Yo creo que la informática, vamos, y me atrevo a decirlo, nunca suplirá al hombre, nunca suplirá la emoción humana. En todo caso, como una herramienta. Como una herramienta, bien, pero nunca tendrá eso que tiene el hombre, que es, pues me da la gana salirme por aquí, me da la gana la improvisación, me da la gana tal. Sí le puedes programar a que le dé la gana y a que se salga de un programa concreto, pero ya lo has programado tú, no es esa cosa insospechada que tiene el cerebro humano. Yo creo que eso es lo más importante. Luego hay otra obra también que no hemos mencionado, pero que me sirvió de punto de partida, y es Antiretu. Es una obra de coros que me la estrenó la Coral de Lejona. Y efectivamente, pues, luego se dio en Madrid y se dio en muchos escenarios y tal. Y es una ¿Y por obra... qué la recuerdas especialmente esa obra? Pues fue un punto de partida muy atrevido, donde había gritos, donde había cantos de brujas, donde había muchas disonancias. Y la obra sí es una obra vasca y una obra de... Primero te tienes que emocionar. Pero una vez de que te emocionas, dices, bueno, ¿y eso dónde lo pones? Y ahora viene lo que te he explicado antes y me has dicho. Viene el gráfico. ¿En qué gráfico lo vas a poner esto? ¿En qué estructura arquitectónica? Y entonces ya, y luego cuando tienes la estructura arquitectónica dices, ¿y qué notas voy a poner dentro? Bueno, pues estaba yo en Santo Domingo de Silos y me dijeron, vamos allá a la sala de los infantes y tal, pero prométeme que no miras a la derecha. Empezamos a bajar y entonces ahora mira a la derecha, mire, y vi en una hondonada un monasterio en ruinas, que era el monasterio de Arlanza. Decían que lo iban a abrir las aguas y que se iba a convertir. Sí. Creo que no se ha hecho todavía de eso nada. Pero vi un claustro todo roto, los ojivales, todo roto y destruido. Y me impresionó ver un claustro roto. Y entonces hice una polifonía, que sea sinónimo de claustro, pero disonante. Entonces, me ha parecido entonces que lo primero es la emoción. La emoción. La emoción. Sí. Incluso antes del cerebro. Antes que la idea así lógica, sí, está la emoción. La emoción. Es la emoción. Dices, quiero tratar sobre tal tema, sobre tal cosa, quiero hacerlo, pero no sé cómo lo voy a hacer. Yeah. Luego ya viene, pues, en qué gráfico lo voy a hacer. A veces haces hasta un dibujo. Pues aquí vienen los violonchelos, aquí los contrabajos, aquí saldrán las flautas. Aquí parece que las masas no están bien compensadas. Empiezas a compensarlo en un papel. Y luego vienen las notas. Por eso creo que era Wagner que le mandaron componer una ópera y dijo, ya la tengo. Ah, pues tócala al piano, todavía está sin música. Algo de eso es parecido. Sí, sí. Hay una emoción de masas, de cosas. Pero entonces ese espíritu artístico es difícil de aprender, ¿no? Nace con el artista, está dentro. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y sobre todo somos personas, no de llevar la contraria por la contraria misma, como te he dicho antes, que no sea la originalidad una imposición, que sea una consecuencia del mundo que llevamos dentro, de que estamos rebeldes contra todo. Ahora no más dejo fumar, estoy rebelde también contra esto. Estoy rebelde contra todo. Y sin embargo, todo el mundo permite que se coman margarinas y cosas que son cancerígenas. En fin, pero estamos en un mundo de locos. Y en ese mundo de locos, yo no quiero pasar. En lo que me obligan, sí, me obligan a pasar tal, pero yo no quiero pasar. Me gustaría dar un salto. Sí. Ir al comienzo, a su familia, una familia rodeada de muchos artistas, de músicos también. Sí, efectivamente, bueno, mi hermano tocaba el piano muy bien, el pequeño tocaba el violín, estaba muy metido en la electrónica, ese sí. Entonces bueno, mis abuelos de Bermeo tocaban en la banda, o sea, además eran personas que tocaban a oído y que tenían un oído armónico tremendo. Mis primos... Una anécdota, ¿es cierto eso de que llegó un piano rojo para su hermano? Sí, efectivamente. Y usted dijo, bueno, bien, esto para mí, ¿eh? No, pero no es así solo, es que a los 3 años, al nada más ver el piano rojo, dije, esto es mío porque lo conozco de siempre. O sea, tengo la certeza, aunque parezca esto una parapsicología, tengo la certeza que esto conozco de siempre, empecé a hacer acordes y cosas así. Eso es un dato que sacado de la estructura puede parecer, bueno, esto para mí, como digo, este juguete para mí. No, es que era una cosa mía, que me pertenecía a mí y que no podía ser de otra persona. De todos modos, el piano también en su estructura de composición es el instrumento fundamental. Fundamental para irlo viendo y todas esas cosas. Es para mí fundamental el piano.
Piano o órgano también tengo. Pero entonces, con todas estas explicaciones, usted desde muy pequeño lo tuvo claro, es decir, se iba a dedicar a componer. Sí, pero en el sentido vocacional sí, pero no en el sentido, como diría el otro, de los garbanzos o de la salubia, porque sabía que los compositores, pues que no ganan nada, efectivamente. Y no estaba tan equivocado. No estaba Pero tan la equivocado, decisión así vital de decir... de ser músico toda la vida hasta la muerte y de componer, aunque sea para mí, desde nacimiento. Y de ser, y de ir por la música, digamos, rupturista, por la música de vanguardia, también desde el principio, o eso se va adquiriendo y se va reconociendo más tarde. Bueno, yo soy muy amigo también de la música tradicional, pero cuando toco la música tradicional, pues sé que estoy tocando la música tradicional. Es como si dijera, yo soy muy amigo de meterme en un laboratorio y de inventar la penicilina, pero ya está inventada. O sea, me quiero recrear en el invento de la penicilina, pero ya está inventada. Entonces, yo, en ese sentido, soy muy amigo de la música armónica y todo eso. Lo que ocurre es que de pequeño soy bastante rebelde y digo, pero ¿por qué esto se tiene que hacer así? ¿Pero por qué esto de este modo? Yo creo que en los colegios se tenía que incentivar más al tío original, al que se le ocurre decir Felices Pascuas de otra manera. De otra manera. Que nos, oye, feliz, pasarlo bien, sí, ya, que te toque la lotería, ya me ha tocado el gordo este, pero todavía no puedo, con esos tópicos es que no puedo, es una cosa. Bueno, usted desde siempre tiene esa decisión y comienza pronto a materializarla, comienza a componer siendo joven. Pero tonterías de niño y así, eso, tonterías de niño, pero yo me dediqué a la música de cara al público, quieres decir. De cara al público me dediqué mucho más tarde, primero fui crítico también del Correo, 11 años estuve de crítico. Pues, ¿es importante esa etapa de crítico? Aunque solo sea porque uno tiene obligación de ver a los otros, de reflexionar, de hacer... Yo creo que todo lo que se hace en la vida es importante, pero esa mucho más. Además oí muchísima más música de la que ya estaba oyendo. Conocí a un personaje en Bilbao, que era un verdadero personaje, que era Juan Carlos Gómez Ubeldia, que murió y desde aquí le mando un recuerdo, y que me hizo ver que existían otros campos y otros mundos, o sea que sí, también... ¿Y la labor de crítico es dura, es difícil, es arriesgada? Es también... Es difícil, pero... Muchas veces uno tiene dudas de decir... Sí, es cierto, pero tratándose con gente de Bilbao, pues le daba un carácter, o sea, un color azul, no decía que la crítica es azul, pero decía, hombre, este señor tan simpático de Bilbao, y yo lo trataba bien, tratándose de personas nuestras las trataba bien. Pero además cuando ya usted decide ya componer y sobre todo difundir ya sus obras, entonces deje la crítica. Por honestidad, aunque yo no llamo deshonestos a los críticos, que son críticos. Y a su vez, pero le parecía que era un poco incompatible. Totalmente, me iban a poner bien por ser crítico y yo les iba a poner a ellos, pues yo me pareció eso una inmoralidad para mí, para otros no. En cuanto a las primeras obras, tengo aquí anotadas Apocatástasis, Dédalo... Sí, no sé si son obras modernas, pero no eran así, no me arriesgaba tanto, no quemaba tanto en esas. Contingencias es una también de las primeras, de la que hemos hablado antes. Contingencias de las primeras. También muy pronto. Y luego, pues otros encargos que he tenido en Sevilla, como Grimorios, que esa me inspiró un cuadro que era una lejanía enorme, y de repente ¡bum!, subía el cielo, y entonces quise hacer lo mismo en música. O sea, a veces inspiran las mismas formas. Y luego también fue un encargo de Cuenca, de Eusibiés. Me dijeron que la tenía que hacer en un mes o dos, eso fue tremendo. Era Navidad y en un mes o dos. ¿Y para qué? Para dos sopranos y órgano. Digo, pero ¿cómo? Dos sopranos, y no me dejas poner una... No, dos sopranos y órgano, porque esos actuaban en una obra anterior. Y entonces estaba en la televisión el Papa, Ubicaritas et Amor, de Eusibiés. Entonces me inspiré en eso, hombre, donde está el amor, la caridad y el amor, ahí está Dios y tal. Y cogí esta frase y en plan muy de vanguardia hice una obra, que por cierto salí en la primera plana del periódico. Y la gente allí, que eran muy clásicos en Cuenca, pues me hicieron eso, ¿no? De todos modos, Espadarancha es el punto de inflexión. Sí, eso es verdad. Y luego con respecto a los encargos, perdona, yo, pues por ejemplo, he tenido el encargo de Asturias, que se encargaba por primera vez en la entrega de premios, una obra de coro y orquesta, y entonces pues esa obra fue clásica, porque me exigieron ellos que sea clásica. Entonces Masabeu estaba muy preocupado que no meta vanguardia, pero metí la vanguardia cuando hablan de la llana, que es, como bien sabes, es la diana o la bruja buena de Asturias, y entonces ahí metí ya vanguardia. Y entonces yo me quedé muy contento, y luego al año siguiente encargaron a otro, y el tercer año, no voy a decir quién era el otro, porque es una persona muy buena además, y el tercer año me la volvieron a encargar a mí. Y además me dijeron que quería que sea yo el compositor de siempre para estas funciones. Y entonces yo fui a Asturias y ya en persona no podía decirlo esto por carta, le dije que le agradecía muchísimo, pero que no podía ser el compositor de siempre, ni muchísimo menos. Aparte que no me gusta un kilo de azúcar, un kilo de qué quiere usted. No soy así.
un compositor que compone a encargo de esa manera. Aunque Bach sí lo era, y fíjate, a Bach no le llegamos a la suela del zapato a nadie. Espadadancha fue premio UNESCO. Bueno, fue muy distinguida en la UNESCO porque tanto Espadadancha como el concierto de piano pues dijeron que la gente que se quedó asustada, lo dijo Enrique Franco en el periódico donde escribía, y tengo el recorte, que cuando llegó, todas las obras venían como iguales, pero cuando llegaron estas, que se quedaron, ahí va, ¿esto de quién es? Esto es distinto. Y fueron distinguidas, pero no en eso. También una obra que quedó muy seleccionada, eso sí, entre las 3 primeras y distinguida, fue Iyun, que fue en el Prix Italia. Y otra obra que gané el arpa de plata fue Aicha, en Madrid, y era sobre un tema vasco también, un tema vasco, y era piano y un conjunto de orquesta. Vamos a hacer una síntesis porque entre las cosas que he leído para preparar esta entrevista, sí que he visto que los habíamos quedado en no fumar. Ah, perdona. No pasa nada. No, No pasa ha sido... entre los aspectos que destacan sobre usted, he anotado aquí 4 o 5. En primer lugar destacan el humanismo. Y para usted, y usted lo ha manifestado muchas veces, bueno, le preocupa el hombre, incluso le preocupa su entorno, hasta dónde llega el hombre, los límites, ¿no? Eso es una de las... Es lo que más me preocupa y lo que más quiero dejar en mis obras es eso. Y yo digo que ante... Bueno, y otra cosa me preocupa muchísimo, que el pueblo vasco es totalmente refractario, lo digo claramente, acuso al pueblo vasco, y soy vasco, totalmente refractario a todo lo que sea creación. No me hable usted de creación, déjeme en paz. Un alto personaje, no puedo decir el nombre. Yo voy a los conciertos a descansar, a oír un boga boga y tal. Déjeme usted a mí de una problemática. No se puede concebir eso. El pueblo vasco es refractario a lo que sea creación. Pero no solo es refractario. El pueblo vasco, habría que decir, el pueblo vasco, las instituciones, no todo... Instituciones y todo, claro, los compositores no somos refractarios a la creación, pero eso... Pero eso es lo que decir, que en el País Vasco hay muchos creadores en muy distintos aspectos, ¿no? Sí, pero también, yo digo instituciones. Por ahí, digamos. Y entonces, efectivamente, pero no solamente es a la creación, sino que es totalmente refractario, diríamos, a la tradición. Porque tradere, como sabéis, significa entregar en latín. Nos han entregado una cosa, pero nos han entregado hace tiempo y la tenemos que hacer válida en este siglo XX. Para hacerla válida la tenemos que menear esa cuenta corriente, porque si no 1 millón de hace años va a ser una porquería, tenemos que actualizarlo. Tampoco actualizamos la tradición. Eso es mi primera acusación que digo. Y como consecuentemente con eso, pues todo, pues que no, que hay muchas deficiencias, muchos baches en cultura, totalmente, eso lo digo con toda humildad, y no pretendo que me caigan obras porque ni quiero que me caigan obras, lo digo sinceramente, pero... O sea que eso es como una... Pero esto viene a cuento de una pregunta que me has hecho y no sé qué... Sí, le había dicho que uno de los aspectos que más insisten en ustedes es el del humanismo, en ese sentido, y había quedado, usted me ha aceptado que una de sus preocupaciones está en el hombre, en los límites del hombre. Otro aspecto que también destacan, bueno, desde luego, es la vasquidad. ¿no? El apoyarse también en muchas raíces, costumbres, canciones vascas muy... No, pero eso es interesante cuando se busca una célula como, perdona, como la inmodesta, como he buscado yo en Espadadancha, y esa célula va a ser el leitmotiv de una obra, y a esa obra le vamos a elevar a la música vasca a los escenarios de la música culta. Eso es interesantísimo, sin tocar el folclore ni nada. Pero estar componiendo Boga Boga y el Boga Boga 2 y el Boga Boga 3, digo Boga Boga como una canción más que suena bien al oído, pues eso no es creación. Eso no lo digo. Otra distinción que hacen de usted es el lirismo. ¿Usted considera que también dentro de su obra... Sí, efectivamente. Y eso es cuando me vuelvo romántico. Antes de la emoción, ¿no? Efectivamente. Eso es cierto, eso. Pero más que el lirismo y todas esas cosas, digo yo, la preocupación de que una música te diga algo. No sé quién decía, no me acordará, el pintor o poeta que decía, el arte tiene que sorprender. Si no sorprende, no es arte. Esto es lo de siempre. Esto es lo que hemos decir. El arte tiene que sorprender, porque además, si estás llegando a esa dimensión de la que hemos hablado antes, esa dimensión te tiene que sorprender. Ay, va, ¿qué es esto? Pero qué cosa más bonita. ¿No cambiaron las artes con el Renacimiento? ¿Qué pasó? El invento de la brújula, la pólvora y la imprenta no hizo a la humanidad dar un giro de 180 grados. Ahora podemos ir por el mar sin caernos al piélago. Ahora, pues eso, el arte tiene que sorprender y tiene que tener misterio, porque misterio tiene todas cosas ocultas. Otro reflejo, porque he estado leyendo, ha sido una selección de comentarios que hacen numerosos críticos, tanto Enrique Franco, Sopeña, Antonio Fernández Cid, también Tomás Marco. La palabra épico de guerra aparece mucho.
Sí, lo que pasa es que yo soy... Como un carácter épico en la música, ¿no? Efectivamente, es un carácter épico, pero no épico de metralletas, No. sino épico de lucha, Sí. de lucha y de no dejarnos aplastar con la cultura. Qué bonito sería tener metralletas de cultura. ¿Quién ha hecho esta obra? Pues un vasco. ¿Quién ha hecho esta obra de música? Y esta arquitectura, un vasco, y un vasco, y un vasco. Y que ya, pum, cayéramos de cultura. Eso es lo que siempre... Sí. Antes de que se nos termine el tiempo, sí que un aspecto que no sé si puede parecer colateral, pero a mí me parece interesante. ¿Usted cree en la reencarnación? Sí. Y además cree que usted en una vida anterior ha habido una persona insatisfecha que no ha podido expresarse, que no ha podido crear suficientemente lo que tenía dentro, no lo ha podido sacar. Sí, lo creo a piscutillas, pero no lo creo porque ahora está de moda, sino cuando aquello era una aberración humana, cuando nadie creía eso, cuando tenía que ir yo a una imprenta en Bilbao que se llamaba Varela y le tenía que pedir libros de estos porque mi espíritu me decía, y me decía, no, es que los tengo, es de la editorial Kier, Argentina, los tengo en la trastienda, eso está prohibido. Es que lo llevo dentro, creo positivamente en la reencarnación. Sé que es una vida no es nada. Es que no es nada, ya no quiero caer en la canción. Tenemos muchas vidas. Ahora, ¿quién es el que se reencarna? No Antón Larrauri, sino el espíritu. Bueno, es que yo creo en la reencarnación y creo en la nada, en el nihilismo. Somos una ola. La ola, la ola revienta y se convierte en agua, en el mar. Y vamos a parar al fin de donde hemos salido, que es el mar, que es la nada. Pero le iba a decir, y todo eso también mezclado con un espíritu religioso que también está presente en su obra, ¿no? Un espíritu religioso, pero no de misa. No tiene que manifestarse de esa manera, ¿no? Efectivamente. Sino de profundidad, así casi. Y yo quisiera simplemente a este señor tan majo, bueno, de la Filarmónica, que me dijo, es que le he seguido toda su obra, es que lo único del grito final es que no he entendido. Yo quisiera decirle que ante una sociedad llena de confusión y de oscuridad, nunca estamos tan llenos de oscuridad como en el momento actual, en todos los órdenes. Y ante unos dirigentes que no saben por dónde les da el aire, porque no saben tampoco por dónde les da el aire, pues esa es la explicación de mi grito de la Filarmónica, de un grito. Y además, ¿por qué la voz tiene que estar siempre impostada? ¿Qué falsedad? Va una tía que canta lo mejor del mundo y luego te habla con la nariz. Pues eso es como verle a una chica guapa por detrás, te acercas y pues es una vieja y tal. Y te acercas y le ves la cara. Y yo creo que la voz tiene que ser naturalmente, tanto en los locutores, en vosotros. Pero además crear emociones, ¿no? O sea, seguramente ese Exactamente. señor que le dijo aquello pensaba o intentaba racionalizar y usted iba por otro camino, usted iba de impactando, de crear emociones, de crear sorpresas, de crear exactamente. llamadas, ¿no? Y con un grito totalmente ortodoxo no se crea esa emoción. El tiempo se nos ha ido, pero usted que es tan prolífico, que trabaja tanto, que tiene tantas cosas en la cabeza, imagino que ya tiene otra cosa pensada, ya está. Estoy con otra cosa. Es una cosa de coros, pero que no imposten, bueno, voy a decir, que no imposten la voz ni digan nada, sino que hablen como... ¿Y la sorpresa en esa obra va a estar en...? Bueno, eso no se sabe, eso no se sabe, de verdad que no se sabe, porque luego te viene, a lo mejor empiezas con un postulado y terminas con otro. Sí, o sea, que hasta el propio creador tiene la sorpresa, ¿no? Efectivamente. La descubre. Efectivamente, has dicho muy bien. Antón Larrauri, ha sido un placer charlar con usted. Hombre, y contigo, y con los televidentes que me oigan y me escuchan. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes también muchas gracias por su atención, volveremos, tendremos otros temas que tratar, también tendremos otros invitados, hasta entonces, agur.